Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 9 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía. Ya saben que a esta hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, cada semana, cada miércoles, lo dedicamos a hacer una tertulia. Y hoy en concreto, como les avanzábamos en el sumario, vamos a hablar de la diabetes. Y lo vamos a hacer acompañados de Aureliano Ruiz. Muy buenos días, bienvenido a Contigo Cantabria. Y por Gonzalo Martín, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos los dos, un placer teneros para hablar precisamente de una enfermedad como es la diabetes, y quizá todos en algún momento hemos oído hablar de la diabetes, pero quizá en ocasiones no sabemos exactamente lo que es. ¿Cómo podríamos definir esta enfermedad? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes, para que todo el mundo lo entienda, es que el páncreas no funciona correctamente o simplemente no funciona. Por eso hay diferentes tipos de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, etcétera, etcétera. Pero vamos, digamos que lo que no hace el páncreas lo tenemos nosotros que hacer por nuestra cuenta. ¿Qué síntomas pueden hacer a una persona el sospechar o incluso el acudir al médico para detectar esta enfermedad? Bueno, si hablamos de niños es muy sencillo. El niño bebe mucho, orina mucho y, vamos, es un claro síntoma de que puede tener una diabetes. Entonces, con un simple análisis ya se sabe. Si hablamos de la tipo 2, ya persona mayor, normalmente tiene sobrepeso, una vida sedentaria, como se suele decir, el clásico que trabaja en una oficina y tiene un poquitín de barriguita, tiene alguna papeleta ya. Podríamos decir entonces que la diabetes la podríamos clasificar en dos tipos, ¿no? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Son las dos grandes formas de diabetes que hay, ¿no? Sí. En principio la diabetes tipo 2 es la más frecuente, que representa prácticamente 9 de cada 10 casos de los que hay diagnosticados es una diabetes tipo 2. Y luego existen otras formas de diabetes que son más infrecuentes, hay diabetes con base autoinmune, diabetes gestacional, hay otras formas, pero la mayoría de diabetes son efectivamente el tipo 1, que sea aquel paciente que su páncreas no funciona absolutamente nada, necesita la insulina, y el tipo 2 donde también hay un mecanismo de que la propia insulina del cuerpo no ejerce su función correctamente, ¿no? Y es cierto que la tipo 1 es más habitual, aunque sea menos común, podríamos decir, es más habitual ese diagnóstico entre niños y adolescentes y la tipo 2 entre adultos. Sí, es así, es correcto. Es lo más común. Aunque ahora ya tenemos tipo 2 en niños, Tipo 2 en niños. Sí, también. precisamente porque ya no se corre detrás de un balón en el patio, de donde vives, los móviles, las maquinitas, ya tenemos ya. Que la diabetes tipo 2, efectivamente, aunque tiene un cierto componente que también hay heredabilidad dentro de las familias, hay muchísima relación con el estilo de vida y con el sobrepeso. Es precisamente la grasa abdominal la que más se relaciona con la aparición de la resistencia a la insulina y la que termina determinando muchas veces que un paciente con el paso de los años se haga diabético. Claro, porque cuando hablamos de una enfermedad como es la diabetes, muchas veces como pacientes yo creo que cuando llegamos al médico o nos diagnostican algún tipo de enfermedad, lo primero que preguntamos es ¿por qué lo tengo? Es decir, esto es algo genético, es algo que cualquier persona en función de sus hábitos de vida puede llegar a desarrollar. ¿Qué causa la diabetes en unas personas sí y en otras personas no? Bueno, volveríamos a diferenciar entre la 1 y la 2. Esto es. Claro, vale. La 1 dicen que no tiene nada que ver con eso, la 2 sí. La 2 dicen que tus antecedentes, normalmente abuelos, sí que tienen algo que ver. Sí. Suele haber una herencia familiar, pero sobre ello hay un peso muy importante de los factores que llamamos los médicos ambientales, es decir, qué estilo de vida has tenido. ¿Ha sido una vida sedentaria? ¿Cuál es tu forma de alimentación? ¿Se realiza o no se realiza actividad física? El exceso de peso, especialmente, vuelvo otra vez a esa grasa abdominal. Nosotros muchas veces, además del peso, medimos lo que llamamos el perímetro de la cintura, ¿no? Porque esa grasa acumulada en esa zona, la que más capacidad de inducir alteración a nivel cardiovascular y diabético y metabólico tiene. Vamos a hablar hoy también de hábitos de vida saludables, pero antes, una vez diagnosticado esta diabetes, ¿cómo se trata? ¿Una persona diabética lleva una vida totalmente normal? Normal. Y una cosa que quiero dejar clara es que no hay prohibido nada. Otra cosa es no debes, pero prohibido cero. Por ejemplo, Aureliano, ¿por qué dejar tan claro que no hay prohibido nada? Porque muchas veces también llevamos a la confusión, ¿no? ¿O qué?
Porque en la calle se suele decir, eso lo tienes prohibido, tú no puedes comer eso, tú no puedes... No, eso no es así. Yo puedo hacer cualquier cosa y comer cualquier cosa, pero para eso tengo que estar educado. Y para eso necesitamos educadores. Por eso nosotros a nivel de España, ahora mismo hemos comenzado una campaña de educación. Necesitamos educadores. Y habiendo educadores, yo el ejemplo que siempre pongo el mismo. Cuando tú tienes 6 años, 7 años, hay un maestro, un profesor que te enseña a sumar, restar, multiplicar. Bien, cuando debutas en la diabetes, necesitas ese maestro, profesor que te enseñe lo mismo, a sumar, restar en diabetes. Por eso reivindicamos la figura del educador. Aquí, hablando de Cantabria, en los hospitales estamos muy bien, tenemos educadores, pero en los hospitales se ve al tipo 1 y a algunos tipo 2, pero el tipo 2 es el 90%. Entonces, en atención primaria no hay educadores, y es lo que estamos reclamando. Sí, que es donde más faltaría precisamente, porque además es la que también tiene mucha relación precisamente con todo esto, ¿no? Con cómo vives y qué cosas haces. Y la educación es la base de esta y de otras tantas enfermedades crónicas. Por ¿no? supuesto. Al final, ¿Podríais decir que ahí, aunque imagino que se vaya mejorando, que se vaya avanzando tanto por parte del hospital como desde la asociación, que ahora hablaremos de ella, pero hay realmente mucho desconocimiento o falta de información sobre la diabetes? Vamos a ver, hoy el que no tiene información es porque no quiere. Efectivamente. O sea, así de sencillo. En todas las ciudades de España hay asociación de diabetes, en todas. En España tenemos 150 asociaciones. 150 de diabetes. Sí, de diabetes, 150. La Federación Española está compuesta por 19 federaciones, que son las comunidades más Ceuta, Melilla, bien, por 19, y 150 asociaciones. O sea, y luego ya tenemos internet, etcétera, etcétera, el que no tiene información es porque no quiere. ¿Cómo trabajáis desde la asociación? Bueno, la Asociación de Cantabria, por ejemplo, se creó en 1982 y ahí seguimos dando... ¿Qué hacemos? Pues organizar charlas, reivindicar las últimas tecnologías, por ejemplo, en este caso, ahora la campaña de educación. Estamos también en toda España con la enfermera escolar, que es primordial, ahora mismo, primordial. Cantabria fue pionera porque la Fundación del Colegio de Enfermería hizo una prueba piloto durante 2 años con 4 enfermeros, 2 en lo que es la ciudad y 2 en la zona rural. Y cuando la Consejería de Educación dijo que esto nosotros lo ponemos en marcha con su correspondiente presupuesto, de repente hubo un cambio de consejero y el nuevo consejero, hablando en castellano, se lo cargó y no hay manera de volver a... Nosotros fuimos pioneros y ahora estamos, iba a decir, a la cola de España, pero hay muchos como nosotros. ¿Por qué podríamos decir que la diabetes puede suponer un riesgo cardiovascular tan elevado? Porque es muy elevado, ¿no? De hecho, es que la mayor parte de problemas de la diabetes es una enfermedad metabólica, es decir, la característica fundamental es que tienes los niveles de azúcar elevados, pero la consecuencia fundamental de ese exceso de azúcar en sangre es el daño mantenido que se va ejerciendo sobre el sistema vascular. Tanto lo que es el pequeño vaso, que termina determinando la aparición de problemas oculares, problemas renales, problemas a nivel nervioso, como el vaso de mayor tamaño, ¿no? Que es donde aparece pues, el problema del ictus, el problema del infarto, la angina, lo que son las grandes manifestaciones cardiovasculares. Entonces, es una enfermedad metabólica, pero cuya principal repercusión es vascular. ¿Y qué papel puede jugar la obesidad en esta enfermedad? Yo creo que es doble. Por un lado, está detrás de la propia aparición de la diabetes y luego, per se, la propia obesidad es otro factor añadido de riesgo vascular. Donde es muy frecuente, además, que esto es lo que solemos ver mucho en el paciente diabético, es que se asocien múltiples factores de forma simultánea. De tal manera que un paciente es diabético, pero no solo es diabético, sino que a veces es obeso, es hipertenso, tiene niveles de colesterol elevado, y es la suma de todos esos factores los que va multiplicando de forma exponencial la probabilidad de desarrollar una complicación. La mayoría de complicaciones que sufre el paciente diabético son vasculares. De hecho, la mayoría de las personas diabéticas, cuando por desgracia tienen un ingreso en relación a su diabetes, es por un problema vascular y muchas de las muertes que se producen son vasculares.
Sí, por ejemplo, yo podría añadir a lo que ha dicho que en España hay 25.000 fallecimientos por problemas cardiovasculares. En cambio hay 1.600 por accidentes de tráfico y nos lo tienen todos los días en los medios de comunicación con campañas, pero no hay ninguna campaña sobre los problemas cardiovasculares. Además, yo creo que por cifras, ¿no? Simplemente las cifras que estáis dando ahora mismo y como señalabas antes, solo hay que meterse, yo creo que en Internet para consultar datos, podríamos decir que es un verdadero problema de salud pública a día de hoy. Sí, primera causa de muerte. En España y en cualquier país occidental, por encima de los 30 años, es las enfermedades Tenemos en España 6 millones de personas con diabetes en España. 400, aproximadamente 430 millones en el mundo. Debutan al día 1.100 nuevos casos, que son 400.000 al año en España. Y de ellos entre el 60 y el 70 y tantos % van a fallecer por un problema cardiovascular. Y no nos lo tomamos en serio. No, porque las personas se creen, no, tengo un poco de azúcar. No, un poco de azúcar. Soy un poco diabético. No, mira, perdona, tú te caíste y te rompiste la pierna, no te has roto el lunes un poco y el martes otro poco. Claro. Vale, entonces se necesita un poco de educación. Volvemos a la educación. Sí, así es. ¿De qué manera, tanto desde, podríamos decir, desde el hospital, desde la asociación, trabajáis en la medida de lo posible que podéis precisamente esa sensibilización a la sociedad? En concreto, desde la asociación Aureliana comentabas que hacéis charlas, el tema del profesorado, pero al final es lo fundamental, ¿no? El intentar mentalizar a la sociedad o hacernos conscientes de que esto es una realidad. Si estamos dando unos datos, estamos hablando del problema, del coste económico, etcétera, 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 no hay ninguna campaña desde la administración. El problema es que cuando tú vas a la administración lo ven como un coste. Para nosotros no, para nosotros es una inversión. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la mala suerte de que cuando atendemos, yo en mi caso soy cardiólogo, cuando atiendo pacientes, mis pacientes ya tienen el problema de que han debutado, la mayoría de ellos. No ya con la diabetes, sino con un problema, con un infarto, con una angina, con una insuficiencia cardíaca, a veces sin ni siquiera saber que eran diabéticos hasta ese momento, y haciéndoles el diagnóstico. Y es que además, incluso antes de ser conscientes que podemos ser o no diabéticos, ya no solo es eso, sino es la cantidad de consecuencias aparte que puede conllevar el tener un problema cardiovascular. Una persona con diabetes pasa por muchas especialidades médicas. Cardiólogos, nefrólogos, el problema de la retinopatía, el problema del pie diabético. Nosotros podemos pasar por muchas especialidades. Por eso también nosotros en el Día Mundial, yo lo reclamé, un hospital de día, para en un día, mañana y tarde, hacer todas las pruebas que tenemos que hacer. Pasar por la consulta de ojos, el de educación, la hemoglobina, etcétera, etcétera. Y además con eso estaríamos solo un día y no tener que ir 3 o 4 veces, porque eso lo que conlleva es pedir permiso en tu trabajo, viene la discriminación laboral, posible que no le interese al empresario, porque claro, si vas a faltar no sé cuántas veces al año, por eso lo que reclamamos tiene yo creo que justicia, ¿vale? Sí. Pero es una parte donde tenemos que los médicos también que tomar conciencia, ¿no? La medicina se ha tecnificado, tenemos cada vez más especialidades y subespecialidades, y efectivamente el hospital crece. Uno va a Valdecilla, es un hospital tamaño muy grande, donde evidentemente el enfermo siempre procuramos que sea el centro, pero a veces por desgracia se ve un poco perdido en ese laberinto de consultas donde no estamos bien coordinados. Pero en este caso, por ejemplo, hoy en día el Hospital Valdecilla, si algo le sobran pocas cosas, pero si algo le sobran son metros cuadrados. Tú luego sabes que... Recorro aquí el chivato, me dice que hago varios kilómetros al día. Y hay muchos metros cuadrados que están vacíos. O sea, y con muy pocos metros, esto que yo estoy ahora reivindicando,
se soluciona. Sí, bueno, es verdad que una parte importante, además, de hecho, es también facilitar a los pacientes que tomen conciencia y que participen activamente en el autocuidado. Entonces, en ese sentido, tenemos que intentar hacer todo lo posible por simplificar los procesos para también ayudar a que aquellas personas que sean más reticentes, porque encontramos mucha gente que, bueno, pues simplemente prefiere cerrar los ojos y dejarlo estar, a veces por eso, porque le supone un problema en lo personal, en lo laboral, en circunstancias que a veces no estamos ponderando y que terminan determinando que el enfermo... Entramos en la adherencia al tratamiento. Exacto. Ahí estaría un poquito el enlace con eso, ¿no? Luego, esto que estamos hablando, que estamos reivindicando, no lo estamos inventando, ¿eh? En Cruces lo tienen hace 25 años, en Málaga, Identide, en Madrid, en muchos hospitales de España, o sea que no estamos inventando nada, estamos copiando. ¿En qué aspectos podríamos decir que ha evolucionado una enfermedad como la diabetes? Muchos, en todos, ¿no? Hasta, bueno, hay que decir de tratamiento, me imagino, ¿no? Incluso el propio diagnóstico. La tecnología ha avanzado una barbaridad, bueno, lo estábamos comentando antes de entrar. Eso de pincharse los dedos está pasando a la historia ya. Sí, ¿eh? Sí, eso ya más bien ya lo vamos a dejar del siglo XIX. Yo creo que es la imagen que tenemos muchas veces, ¿no? Del diabético pinchándose. Para los nuevos sensores que te permiten, ¿verdad? Ya tenemos sensores que pasas el teléfono móvil así por el brazo y te dice la cifra, ya eso de pinchar el dedo ya... Lo que me comentabas, ¿no? Que los padres pueden ver la glucemia, el nivel de azúcar de sus hijos, incluso sin estar en ese momento a distancia. Exacto, el niño en el colegio... se lo mira y el padre que está trabajando saca el móvil y lo está viendo. O sea, los avances en tecnología, Nosotros como médicos puedes recibir esa información de tu paciente, lo cual ayuda al propio paciente a tomar mayor conciencia, a participar de forma más activa, a nosotros, a los médicos, a ajustar mejor los tratamientos, de tal manera que evitemos, por ejemplo, excesos de tratamientos que puedan determinar efectos secundarios, o viceversa, ¿no? Que tengamos un paciente que creemos que lo estamos haciendo bien y sin embargo... Yo ahora mismo desde aquí, desde mi móvil, yo le podría mandar a mi endocrino, le podría mandar todos mis datos de la última semana, etcétera, o de los últimos 15 días o del último mes, sí, sin ningún problema. O sea, que la evolución, bueno, es y en tratamientos que se han ido incorporando cada vez más medicación, de todas las formas, y además cada vez no solamente, porque uno de los grandes problemas que teníamos con el tratamiento de la diabetes es que sabíamos que tratar muy intensivamente la diabetes disminuía mucho algunas de las complicaciones, sobre todo las de pequeño vaso, el problema de la retina, el problema renal, etcétera, pero las complicaciones macrovasculares, lo que era el infarto, la angina, que no conseguíamos unos resultados tan buenos con solamente el propio control del azúcar. Ahora ya tenemos nuevas medicaciones que sí que están aportando además mucho beneficio en ese sentido, ¿no? En prevenir hospitalizaciones, en prevenir infartos, en reducir en definitiva, ¿no?, el riesgo de que un paciente tenga una complicación o un fallecimiento, una muerte. Luego esa tecnología no es cara, para la administración no es cara. Este dato que te doy no lo decimos nosotros, los pacientes, lo dice la administración. Una hipoglucemia seria, que es una bajada de azúcar, si tienes que ir al hospital y te tienen que ingresar, ellos calculan, la administración, 3.700 euros. Con 3.700 euros compramos muchos sensores, pero muchos, ¿eh? O sea, no es caro. Todo lo contrario. Ahora, si alguien lo quiere ver como un gasto, pero es que no, es que es una inversión. No, es salud. Claro, evidente es eso. Puedes hacer un gasto en un momento dado, pero para generar un beneficio en un medio plazo, evitando, previniendo otros problemas. Bueno, aquí en Cantabria hay que decir que en diabetes estamos muy, pero que muy bien. ¿Sí? Sí. Yo diría que en estos momentos igual somos los mejores de España. Sí, ¿eh? En cuanto a número de endocrinos, número de educadores, en cuanto a la tecnología. Yo que también estoy en la Federación Española puedo decir que Cantabria está a la cabeza. Me gusta escuchar eso. No, es verdad. Las cosas hay que reconocerlas. Las cosas hay que reconocerlas. Ahora, no nos conformamos, ¿eh? Claro, lógicamente, hay que seguir. Claro. Nosotros queremos la enfermera escolar, ¿eh? Lógicamente. O sea, a eso no vamos a renunciar jamás. A la enfermera escolar seguiremos, no sé si la tendremos en un año o en 20, pero vamos a seguir ahí, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer que nos hayáis hecho un hueco en esas agendas para acercaros a Contigo Cantabria y charlar un ratito sobre una enfermedad como es la diabetes. Y sobre todo yo creo que al final también intentar poner nuestro granito de arena e intentar mentalizar a la gente que nos tenemos que tomar en serio y que de verdad que muchas veces cuando tenemos invitados que nos hablan de los hábitos de vida saludable, que nos hablan de información, que nos dan datos,
que es una realidad y que yo creo que nos lo tenemos que tomar en serio, y que nadie mejor que uno mismo para cuidarse a uno mismo. Además, Santander es pequeño. No uses el coche que consume gasolina. ¿Y qué paisajes tenemos por Y el autobús también te cuesta, vete andando, que son 40 minutos. Así es. Muchísimas gracias a los dos. Hacemos una breve pausa, unos minutos para publicidad y estamos de vuelta.